Mesa es la primera mesa de la tercera manifestación del proyecto Que ves cuando me ves. El proyecto Que ves cuando me ves lo hago junto con Carmen Valver, que está ahí, que es la fotógrafa, que ha hecho las fotos de la exposición que tenéis más abajo en la sala Anselma. Y bueno, la segunda manifestación es el fotolibro y la tercera es pues unas mesas de debate para reflexionar sobre pues los retos y los problemas e incertidumbres y logros que tienen las personas con síndrome de Down en España y actualmente. Así que sin más dilación os presento a las tres personas que nos acompañan hoy. Mar Ugarte, Marta Ripollés y Paloma Arias Perero. Digo sus nombres y apellidos porque quiero que ellas mismas se presenten y digan con sus palabras a qué entidades representan y cuál es su labor en ellas. Marta. Hola, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Yo soy Marta Ripollés, soy directora general de la Fundación Tacum Integración, en la que nuestra misión es apoyar la integración escolar de niños y jóvenes con discapacidad intelectual y otras necesidades educativas en los entornos ordinarios, es decir, nosotros entramos en los colegios ordinarios. Nuestro apoyo consiste en que educadores de la Fundación entran dentro del aula. Adaptan el material, les hacen todos los objetivos muy personalizados, es todo un trato y una acción muy personalizada, teniendo en cuenta las capacidades de cada alumno y sus fuerzas, sus debilidades y siempre coordinándonos mucho con los departamentos de orientación, las familias y nuestra coordinadora de educadores. Y bueno, también soy madre de una joven con síndrome de Down. Digo, antes decía niña y es que ahora me regaña porque tiene 22 palos. Entonces ya no es tan niña, aunque es chiquitita, no es tan niña, tiene 22 años y estoy encantada de estar aquí esta tarde con vosotras. Mar. Bueno, buenas tardes. Soy Mar Ugarte. Bueno, muchas gracias, Lola, por contar conmigo. Soy Mar Ugarte, soy la vicepresidenta del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Mi trabajo consiste en eso, en representamos ya a más de 3.000 entidades en España, y la diferencia con otros colectivos que también nosotros nacimos hace 10 años, y la diferencia es que nosotros creemos en que para defender y para visibilizar y para incluir de verdad el colectivo de la discapacidad o la dependencia dentro de la sociedad tenemos que contar con todos los agentes externos. No podemos ser solo entidades sin ánimo de lucro. Aquí hay que contar con las empresas, hay que contar con los profesionales, hay que contar con hospitales, con sindicatos, hay que contar con todo, como al final pasa con las personas sin discapacidad, en una sociedad que también nos incluye a todos. No podemos vivir solamente del sin ánimo de lucro. Queremos de verdad que las personas con discapacidad trabajen, que las personas con discapacidad estén incluidos de verdad en la sociedad y no que se mezclen, sino que forman parte de ese colectivo y que sea uno más, ¿no? Bueno, luego ya hablaremos más adelante. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Pues nada, yo soy Paloma Arias Perero. Muchísimas gracias, Lola, porque yo creo que estoy aquí como amiga de Lola, porque yo trabajo para Four Seasons Madrid. Es un hotel, no represento nada respecto a la discapacidad, simplemente tengo un proyecto dentro del hotel en el que ya sabéis que el 2% de los empleados deben tener un tipo de discapacidad, y yo estoy luchando para cumplir con ese 2%, pero que sea discapacidad intelectual. Y bueno, pues vengo a contaros un poquito cómo es el proyecto, las dificultades que puede haber, pero también soy firme creyente de que las asociaciones sin ánimo de lucro hacen un papel fundamental, pero si no está aquí la sociedad civil apoyando los proyectos, pues es muy difícil que salgan estas cosas adelante. Como veis, tenemos dos bloques, empleo y educación. Vamos a hablar primero de educación porque lo uno sigue a lo otro, o empieza y termina en lo otro, o bueno, tiene continuidad. Todo. Entonces vamos a empezar. El título de la mesa nos invita a reflexionar, ¿no?, sobre la inclusión a través de una pregunta. ¿Somos inclusivos? Pero antes de responder a somos inclusivos, ¿qué es lo que entendemos por inclusión? Entonces me gustaría, chicas, ¿qué es lo que entendéis vosotras por inclusión? Bueno, inclusión es un poco lo que decía también Mar, es pues que participen en todo, en la sociedad, no solo en la sociedad, sino en la vida como cualquier persona normal. Al final,
Integrar es intentar forzar a que entren, inclusión es que estén participando de todo, como cualquier persona, como cualquiera de nosotros. Al final es darles todas las herramientas necesarias para que puedan ser partícipes en la sociedad, a todos los niveles. Nosotros es verdad que nos dedicamos a la inclusión en los colegios, que al final es lo que dices tú, es como la primera etapa básica, porque nosotros estamos además desde la etapa infantil, que al final es lo que dices tú, tiene una continuidad, que esa inclusión empieza en el colegio, para que luego acabe en la sociedad, en los trabajos, en las empresas, en todo al final, o sea, tienen que estar incluidos. Nosotros tenemos un lema que a mí me encanta, que es juntos y revueltos. O sea, no se trata de que integremos, vamos a hacer un huequito. No, es que el hueco es suyo. O sea, es que ese hueco ya es suyo desde que nació. Entonces, no hace falta forzar ese hueco. Tienen que estar incluidos en todas las actividades de la vida de cualquier persona. Pues yo la inclusión la entiendo como dar a cada persona lo que le corresponde dependiendo de sus capacidades. Yo creo que, igual soy un poco disruptiva, pero yo creo que con la palabra inclusión se ha manoseado muchísimo. Está muy manoseada. Creo que la inclusión la estamos politizando, la estamos haciendo absolutamente demagogia política y en muchos casos, a través de las leyes que se están promulgando, que desgraciadamente nos incumben a todos, se está creando una situación de un inclusivismo radical, ¿no? Quien no entienda la inclusión, quien no está viviendo realmente el colectivo, entiende que con que tengamos a unos, estamos hablando de educación ahora mismo, es que aunque tengamos a unos niños en unas clases y en el hecho de que sea el habitáculo de un entorno ordinario, ya hemos hecho inclusión. Eso no es inclusión. Y nos estamos convenciendo de que con eso ya basta. Y eso no es así, porque eso lleva parejo unos datos de bullying impresionantes, unos datos de fracaso y de falta de felicidad, en el fondo falta de felicidad. A mí lo que más me abre las carnes es ver que niños que están dentro de la educación ordinaria y que te quiero decir que, ojo, antes de nada, antes de seguir, nosotros defendemos la libertad educativa, que los padres puedan tener la capacidad de elección, si pueden estar en educación ordinaria o en educación especial, dependiendo de lo que cada niño necesite. Incluso esto es como el empleo, es decir, los niños que en un momento, en una etapa evolutiva o de maduración de su vida pueden estar en educación ordinaria y puede que en otra no puedan seguir y tengan que ir a la educación especial, pero al final lo que queremos conseguir es que ese niño, a través de sus capacidades, podamos potenciar el máximo y que queremos que sean personas autónomas, lo más autónomas posibles. Ese es el objetivo. Nos perdemos en demagogias políticas sobre la inclusión, lo que no es la inclusión, y estamos muy equivocados. Por eso mi verdadera incidencia en formar parte y en educar a la sociedad. Eso es muy importante. Pues yo la inclusión, y voy a pensar a nivel educativo, la he vivido más bien como madre de 3 hijos que tengo, el mayor de ellos disléxico puro, y siempre le he contado a Lola la suerte que tuve de encontrar un colegio en el que verdaderamente había inclusión. El Colegio Tres Olivos continúa trabajando mucho por la inclusión de niños sordos. Mi hijo no era sordo, pero al menos entendían lo que era una diferencia en el modo de aprender, más bien. Y han ido los 3 allí, y la verdad es que ellos no hablan de inclusión, porque para mis hijos todos los compañeros han sido iguales. Mis 3 hijos tienen gafas, tenemos un problema de miopía enorme dentro de mi familia, y miopía magna, y entonces ellos se veían diferentes, pero a la larga entendieron que cada uno tenía unas diferencias. Y eso les ha enseñado a defenderse en muchísimos contextos en la sociedad, entre ellos a verse muy igual, le daba igual que fuera sordo, que fuera miope, que fuera como fuera. Esa era, para mí la inclusión significa eso. Y a nivel educativo me quedo ahí porque creo que es un término muy manido, pero para mí es así como lo defino, que mis hijos hayan tenido las mismas opciones dentro del mismo colegio. Habéis hablado de integración versus inclusión. Integrar al alumno dentro del aula es más que suficiente para poner la etiqueta de escuela inclusiva. ¿Cómo valoras, cómo evalúas
el éxito de la inclusión en una escuela? ¿Cuándo piensas que esa escuela está funcionando en la inclusión? ¿Cuáles son esos parámetros que nos dicen ese colegio lo está haciendo bien? Me da igual. Bueno, yo creo que al final, o sea, es lo que decía también Mar, yo también soy muy partidaria de tener en cuenta las capacidades de cada uno. En la sociedad en general, pues los hay más listos, los hay menos listos, los hay más guapos y los hay menos guapos. Cuando tú tienes una persona Es que además vengo un poquito de calentita porque me pasa una cosa a nivel personal a mi hija, que es que, digo, al final hay que educar también a la sociedad, porque ella tiene 22 años, como he dicho antes, yo ya tenía una experiencia en el autobús horrorosa, si iba a la universidad y va con un compañero, entonces ha habido 2 energúmenos, que no tengo otra palabra, que les han empezado a insultar y a mi hija le ha dicho, tú que miras mongola, y mi hija es una persona muy sensible, o sea, dices, pues en un colegio inclusivo yo creo que lo que tiene que conseguir es que los demás tengan ese respeto. Y sobre todo, lo que nosotros queremos es que estas personas, al final esto es un win-win, esto es una palabra que queda súper bien, win-win, es que todos ganamos, pero es verdad, cuando una escuela es inclusiva, no solo gana el alumno que tiene una cierta dificultad, gana el entorno, porque al final estas personas que han convivido desde pequeñitos en la misma aula, en la misma clase, en el mismo patio, en el mismo comedor, al final se sensibilizan. Aquí tenemos un problema de sensibilización de la sociedad, porque al final cuando dices, es que cuando integras a una persona es que están señalándolas, que bueno, claro, es que tiene discapacidad, vamos a hacer... No, al final un colegio inclusivo es cuando pone todas las herramientas, el colegio está completamente capacitado o tiene ese afán de realmente incluir a esa persona, que no haga falta, ojalá no tengamos que existir nosotros como fundación, porque eso significa que la inclusión en los colegios se ha conseguido. Hoy en día, ¿qué pasa? Que no hay medios, o es la excusa de que no hay los medios suficientes. El profesorado no tiene la capacidad suficiente. Cuando les dices en un colegio cuando vas que un padre quiere que su hijo con una discapacidad intelectual quiere entrar en ese colegio, es que se le abren las carnes, porque el colegio lo ve como un problema. ¿Por qué? Porque no lo tenemos en nuestro ADN en la inclusión. No es como en Europa, en Europa en general, es que no es la inclusión, porque es que directamente es que desde que nacen van a los colegios con sus hermanos, aquí tenemos que pelear por ello, y encima tienes que pelearte mucho con todo el mundo. Entonces, ¿un colegio inclusivo qué es? Pues es un colegio que no necesitaría ningún apoyo externo, que todo lo tiene el colegio. Desgraciadamente en España hoy en día no es así. Dejadme de daros estadísticas, ¿vale? Porque tengamos un poco la dimensión, que no estamos hablando de 4 niños. ¿Qué va? Sí, estamos hablando, en España hay 65.000 alumnos con discapacidad, de los cuales entre 10 y 15.000, corregidme vosotras, tienen síndrome de Down. El 85% va a escuela ordinaria. Exacto. Y el 15% va a escuela especial. Que estamos hablando de... que son cifras muy altas. Son solo datos de Down. De Down, eso es. Con discapacidad escolar son casi 262.000, es que tengo aquí el dato, 262.732, de los cuales 26,9% tienen discapacidad intelectual. No estamos hablando solo de... O sea, que sí, es una discapacidad. burrada. O sea, que son números muy altos. Por dimensionaros un poco la problemática en la que estamos. Pues eso, que colegio inclusivo, que no haya, o sea, que no hubiera que hablar de inclusión. O sea, para mí sería la meta. En Alemania está prohibido utilizar, de hecho la quitaron de todas las leyes, la palabra inclusión no aparece. Yo creo que hasta les castigan por utilizar la palabra inclusión, ¿no? Yo también creo que no existe la inclusión, pero yo creo que partimos, la educación es tan importante en la etapa escolar, pero es que además es importantísima porque es que al final esos son los futuros adultos. Y es la futura sociedad que va a salir, va a trabajar, se va a mover, va a interactuar, va a hacer cine, va a hacer teatro, va a hacer ocio. Al final es que si no los educamos desde pequeños, no les podemos imponer, te quiero decir, y eso viene desde las familias. Yo es que soy una verdadera obsesiva de que a la sociedad hay que educarla. Y España todavía no está educada. Y ojo, tenemos un colectivo, el colectivo de la discapacidad en general, no estoy hablando solamente del Down, es un colectivo que ha salido a la calle a pedir ayuda. Pero es decir, que hemos pasado en 40 años de ser un colectivo en el que la familia, pues bueno, dentro de todo su buen hacer, pues bueno, no mostraba mucho a sus hijos, bueno, igual son más años, no más que 40 o 50 o 60 años, pero ahora mismo las familias están más que preparadas, están orgullosísimas de sus hijos, quieren que sus hijos compitan en el mercado, creen que estén en la calle, lógicamente dentro de sus posibilidades, pero que tengan su hueco.
Pero además, fijaros, es un dato importantísimo. Ya no están pidiendo, el colectivo de la discapacidad no está pidiendo solamente algo tan mollar como es la educación y es el trabajo, está pidiendo ocio. O sea, el colectivo de la discapacidad, desde el momento que está demandando el ocio, se está demandando de manera emergente la accesibilidad, porque al final, si no hay accesibilidad, que la tenemos olvidada, no hay inclusión. Mar, tú hablabas de accesibilidad y has dado en el clavo. A mí me gustaría seguir recordando, y a mí me gusta recordar porque pasan los años y parece que eso quedó atrás, la pandemia. La pandemia afectó significativamente a mi hijo, a tu hija y a todos en general. Se interrumpieron los aprendizajes, las terapias, sufrieron aislamiento social, impacto emocional profundo, dificultades a la vuelta a la normalidad y la brecha digital. Hablas de accesibilidad, la brecha digital, esas clases online que no las seguían los alumnos con discapacidad intelectual aunque quisieran. Y eso sigue estando. Se ha visto que se ha acelerado todo para solucionar el tema, ¿no? Para solucionar ese confinamiento, para dar accesibilidad al resto de la gente, pero nos hemos quedado atrás y ellos se han quedado atrás y van también acelerados, vamos a contrarreloj para que ellos también sepan las tecnologías. ¿Cómo lo veis? Porque las tecnologías sí que son herramientas muy importantes que además a ellos también les dan accesibilidad a determinadas cosas y les facilita, pero a otras muchas no. ¿Cómo lo veis a nivel de educación, a nivel de escuela? ¿Están ahí o sigue estando? ¿Se ha aprendido de la pandemia o seguimos en ese punto? Las tecnologías en el punto de vista de la educación, a nivel educativo, la suerte, entre comillas, es que han demostrado que también es un retroceso para los niños sin discapacidad, ¿vale? Con lo cual, esa parte, ahora mismo los colegios están cambiando, ¿no? Están volviendo a utilizar de forma analógica, a aprender muchas cosas, con lo cual eso, bueno, nos beneficia, ¿no? Pero sí que creo que hay un trabajo, probablemente sea el que también nosotros hacemos, que es muy importante el influir, que es lo más difícil de todo esto, en la administración y cuando se crean las leyes, se promulgan leyes. Es decir, tenemos que trabajar en que se entienda de verdad qué es la inclusión, en que se aplique de verdad en una ley de accesibilidad que la tenemos desde el año 2013. Desde el año 2013. Con un desarrollo normativo de reglamentario del año 2023, del año pasado, en la primera multa que se ha puesto es a Welling, porque no tiene la página accesible, la página web. Pero que estamos hablando desde 11 años. Es decir, es que en 11 años se han creado muchos negocios, por ejemplo, tiendas que veis en la calle. Estamos hablando solamente, vamos a hablar solo de accesibilidad física. Pero esa tienda la inauguraron hace un año. ¿Cómo le han dado la licencia a esa tienda cuando una persona con un cochecito de un niño, y yo no estoy hablando de personas con movilidad reducida, no puede entrar? Es decir, al final es que tenemos muchas leyes, pero no las aplicamos. Es decir, yo he tenido reuniones en el Congreso y sin decir partido político, decirles, oiga, mira, estar demandando la aplicación de una ley y decirme, hombre, mujer, ya está la ley, ya llegará. ¿Cómo que ya llegará? Que llevamos 11 años. Al final, cuando tenemos muchas leyes, las leyes que molestan y que son muy pesadas, porque al final es decir, tienen que cambiar cosas. O sea, realmente para el colectivo de la discapacidad, la sociedad tiene que esforzarse. No solamente en cambio de mentalidad, sino en repartir también dineritos. Porque estamos reclamando que se nos atienda en educación, estamos reclamando que se nos atienda en ocio, estamos reclamando que se nos atienda en empleo. Y eso es dinero. El tema es que tenemos una ley, ¿no? Voy a abrir un poco el melón, si os parece, con el permiso de Paloma. Uy, a mí me cuesta poco. Educación ordinaria versus educación especial. Tenemos una ley del 2020 que establece que en 10 años, o sea que entiendo que en el 2030, toda la escuela pública ordinaria tiene que acoger a todo alumno con necesidades especiales. En papel suena fenomenal y precioso, pero claro, hoy en día no hay una red educativa que los padres tengan la confianza de dejar a sus hijos ahí, porque el caso es que los padres no es que no queramos, es que no podemos ponerlo
en ese colegio en el que sabemos que no nos van a dar el apoyo y la ley les obliga, pero no se cumple y pasan los años. Entonces, claro, ya no solo es eso, la propia comunidad educativa no se esfuerza. Tú hablabas de la sociedad, se tiene que esforzar. La comunidad educativa pues depende también de la voluntad de ese profesional o ese junta escolar que apueste por los alumnos como tu hijo. Entonces al final es la rueda que, ¿no? Los aforismos no nunca me salen. La pescadilla que se muerde la cola. Hombre, yo creo que volvemos a legislar sin estar preparados. Eso es. No se escucha al colectivo, ¿no? Bueno, yo creo que al final, poco. o sea, en cuanto a la polémica de educación especial, educación e integración, vamos a ver, nosotros somos una fundación que apoyamos la integración en colegios ordinarios, pero es verdad que nosotros lo que defendemos también es que cada padre decida dónde quiere que vaya su hijo. Yo soy un caso un poco atípico porque mi hija ha ido toda la vida a educación especial y ahora estoy en una fundación que apoya la integración, pero porque a mí desde pequeña me empujaron a la especial. Que, ojo, que fenomenal, pero que lo que hay que dar es opción a los padres a poder elegir. ¿Qué pasa con la educación especial? Que es verdad que ya esta maravillosa ley del 2020 que dice que van a desaparecer los colegios de... Yo no creo que sea necesario que desaparezcan los colegios de educación especial, para nada. O sea, lo que tienen que estar es realmente los colegios de integración preparados para acoger a todos esos alumnos que quieran pasar a la educación, que tengan ese derecho a elegir. O sea, tenemos el derecho a elegir. Yo lo veo inviable, o sea, sinceramente. Primero por la preparación que dices tú. O sea, si la Fundación Takumi existe desde hace 14 años, que se dice pronto, es que son 14 años en Madrid, es porque realmente ese apoyo no llega a ser real. O sea, al final, los profesores necesitan muchísima preparación. No vale, o sea, que al final que un profesor, un tutor de aula, muchas veces cuando entramos en un colegio nuevo, es porque apuesta el profesor. Si no es por ese profesor que está sensibilizado porque ha hecho una formación en educación especial, lo que sea, es que el alumno al final del colegio tiene la decisión, sobre todo en colegios privados, de si entra o no entra. Si ese profesor se dice, oye, yo me ocupo de que este niño se integre, de que tal, de que lo incluyamos, tal, fenomenal. Pero a día de hoy es que no es real. O sea, yo hace poco estuve en una conferencia en la que estaba... al final la Comunidad de Madrid apuesta mucho por la educación especial. De hecho se van a construir, no sé si 3 colegios más de educación especial. O sea que al final la educación especial no va a desaparecer. Y no hace falta que desaparezca, que lo único que los padres sepan elegir. Pero si se elige por la integración, que realmente los centros estén preparados. Porque a día de hoy no están preparados. Y es una pena, porque de verdad que con... Lo que decíamos antes, al final un alumno llega a donde llega, cada uno tiene sus capacidades. A lo mejor mi hijo Borja, que no tiene ninguna discapacidad, no acaba bachillerato. Bueno, pues hará una formación profesional y tampoco pasa nada. Te quiero decir que cada uno tiene sus capacidades y cada hijo es un mundo. Yo tengo 3, María es la mayor y son cada uno de su padre y su madre. Bueno, de su madre no, la madre soy yo. Y el padre sé quién es, pero vamos, que te quiero decir que cada uno es diferente. O sea, que no es... ¿Me habéis entendido? Me he metido yo aquí en un lío que no veas. El caso es que cada uno somos diferentes y no todos... Y muchas veces también los padres tenemos mucha culpa, y aquí yo entro en la culpa. Muchas veces nosotros ponemos unas expectativas en nuestros hijos que o nos pasamos o nos quedamos cortos. Yo siempre digo, el límite no lo pongamos nosotros, el límite se lo van a poner ellos. Y siempre que se pongan ellos un límite, llegan un poquito más. O sea, hay que forzarles un poquito más porque dan tanto de sí, pero en la educación de integración al final te encuentras con muchas barreras, y es el colegio, el profesorado, la administración pública, los propios padres que no se creen que su hijo pueda llegar hasta ahí. Entonces, bueno, pues yo no lo veo, lo de la ley de 2020, yo sinceramente lo veo muy complicado a día de hoy. Yo quería preguntaros, ya que estáis en ese debate, a mí me extraña que vayan a desaparecer los colegios de educación especial, porque yo he hablado con padres fuera del colegio donde van mis hijos y hay muchos padres que no quieren precisamente que el nivel de estudios de sus hijos baje porque haya otro tipo de inclusión. Sí. O sea, cuando yo contaba mi experiencia positiva, pues hay gente que dice, pues yo nunca lo hubiera metido ahí porque claro, tienen que bajar el nivel y entonces no... Que no es cierto,
no bajan el nivel, pero que es una falacia. Al final, ¿sabes qué pasa? Que tenemos, yo creo que si volvemos a ir para atrás, o sea, tenemos un país en el que tenemos un sistema educativo con dos modelos educativos, luego sus variedades, pero principalmente dos modelos educativos. La educación especial y la educación ordinaria desde hace 60 años, toda la vida de Dios, 80 años. ¿Por qué nos tenemos que cargar un modelo educativo cuando hay demanda de ese modelo educativo? De hecho, en los 3 últimos años ha habido un aumento de alrededor entre 1.000 y 2.000 niños, de 38.000 que había hace 4 años en educación especial, hay 42.000 niños en este país. Ha aumentado. Entonces, al final no sé, realmente no se le inquina en terminar con un modelo educativo que volvemos a traer. Yo creo que tenemos que seguir apostando por la libertad. Total. Por la libertad educativa. O sea, es decir, el que podamos elegir. El otro día estuve en una mesa en el Congreso de Educación Especial donde una decana de un colegio de Perú nos contaba que allí no existe, está prohibido que exista la educación especial pública. Quiere decir. Entonces yo le preguntaba, entonces allí las familias que tienen hijos con discapacidad o van a colegios privados que son carísimos o si no, no se escolarizan. Tenemos un porcentaje altísimo de niños con discapacidad sin escolarizar. Y realmente son personas analfabetas y mueren analfabetas. Es decir, vamos a ver. Es decir, si tenemos un modelo educativo pensado, preparado, educado, estructurado, protocolizado para tratar a las familias o niños que lo necesiten o deseen, a mí lo que me parece bien es que me impongan ni ir a un modelo educativo ni al otro. Exacto, ni que te quiten uno. Ni que te quiten uno. ¿Por qué me lo tenéis que quitar? Si funciona, si hay demanda y está funcionando. De hecho, hay evidencias científicas y absolutamente de que eso funcione y además se trabaja con indicadores con esos niños y cuál es su evolución. Pues no entiendo. Yo realmente, además, yo lo digo claramente, nosotros abogamos por su no desaparición. Es que creemos que es coartar libertades. Bueno, a mí me encantaría mantener un debate de aquí a las 12 de la noche, pero no va a ser posible. Me gustaría terminar este bloque de educación preguntando ¿cuáles son los beneficios? Te lo digo a ti, Paloma, tus hijos que se han educado, han estado los años en una escuela viviendo con chavales que tienen discapacidad. ¿Qué mensaje, qué experiencia vital se quedan para ellos? ¿Te lo han comentado? ¿Lo ves en su día a día? Sí, la empatía que puedan tener, en fin. Además es que utilizan el recurso de lo que han vivido en el colegio en muchísimas ocasiones. Mi hija pequeña está ahora en primero de bachillerato y está haciendo, o sea, la monografía que le piden este año la va a hacer precisamente sobre la inclusión de un colegio como el suyo donde había niños sordos. Entonces lo tienen muy integrado, es absolutamente normal. Yo cuento historias que me suceden en el trabajo y ellos incluso encuentran artículos y me los pasan y ven una empresa que también hay, no sé, lo viven muy abiertamente, se dan cuenta de lo que hay, normalizan mucho las situaciones y yo contándole el otro día la exposición tuya me decía, pero ¿por qué se titula, decía mi hija, ¿por qué se titula ¿Qué ves cuando me ves? Dice, pero ¿qué vas a ver? Si, y volvía otra vez, pero si, ¿qué tenemos que ver? Digo, pues no tenemos que ver nada más que lo que hay. Sí, lo que había pasado y he hecho el poco, la verdad. Sí. Pero porque, y es verdad, pero yo me quedaba reflexionando, digo, porque hay parte de la sociedad que todavía tenemos que reflexionar sobre muchas cosas de qué es lo que vemos. Pero bueno, tus hijos son el futuro y no perdemos la esperanza, porque tus hijos y otros como ellos llegarán un momento en que irán a las empresas o crearán sus propios negocios y tendrán esa mentalidad. Y entonces ahí sí que habrá una inclusión en el empleo, porque no tendremos que convencer a nadie, sino que ellos ya están convencidos de por sí. Entonces no perdamos la esperanza. Eso es que es verdad, al final lo que decíamos, cuando desde pequeños has convivido con personas que tienen un afán de superación porque tienen discapacidad, porque se esfuerzan, porque ves el pundonor que ponen, las ganas que tienen y cómo cambian el entorno, las personas con discapacidad. Siempre dice, un ejemplo que dicen las personas, es que las familias que tenéis un niño con síndrome de Down sois especiales. No, bueno, es que el que lo hace especial es la persona con síndrome de Down, pero ese mismo, que es un núcleo familiar, si lo expandes a un colegio, a un centro de trabajo, tal,
es que es brutal, porque es que se multiplica. O sea, la gente y estos chicos, como tus hijos, que han estado compartiendo pupitre con personas con discapacidad, al final del día de mañana, cuando sean empresarios, cuando metan una empresa y vean a una persona con discapacidad, dirán, y esto es ven para acá, que yo me lo conozco.